Hola, bienvenido al podcast de Amarillo, un espacio para desconectarte y conectarte con lo que verdaderamente importa. Tú, un espacio donde charlamos, aprendemos y crecemos contigo. Acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos a Como en Casa, el podcast de Amarillo donde podremos charlar, aprender y crecer sin límites. Soy Germán Giraldo y estoy dichoso de compartir con ustedes este primer episodio, donde vamos a hablar de un tema importantísimo. Nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Y cómo la visión y el liderazgo juegan un papel importantísimo en el ámbito empresarial. Y hoy tenemos un invitado espectacular. No podemos tener un mejor invitado para este primer episodio. Una persona que ha sido reconocido como uno de los mejores líderes empresariales de Colombia y uno de los empresarios con mejor reputación de este país. Démosle la bienvenida a Roberto Moreno, aquí a Como en Casa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Germán, un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por esa generosidad en esa introducción. Aquí muy contento de acompañarlo y poder compartir este espacio y compartir cómo vamos. Súper Roberto, bueno, bienvenido a Como en Casa. Comencemos con una pregunta y es, Roberto, ¿cuál es esa Colombia que tú quisieras ver? Bueno, primero que todo, tenemos un país maravilloso. Como vimos en la campaña presidencial anterior, el ingeniero que dijo que tenemos, hablando con la construcción, lotes quineros, dos mares, montañas, oro, aquí hay de todo. Pero más que todo, personas maravillosas. Y yo creo que lo que necesitamos es unirnos más, trabajar juntos y soñar por un mejor país para todos. Y yo creo que unidos construimos país. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado y es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, ¿cómo logramos convocar, unirnos? Y hemos visto ejercicios muy positivos como pasó con Compromiso Valle que hicieron allá en Cali. Ahorita en Bogotá pues estamos iniciando también un proyecto de ver cómo trabajamos eso con varios empresarios en Bogotá y trabajar por el país. La unión hace la fuerza, definitivamente. Así es. Roberto, ¿cómo ves las ciudades colombianas en los próximos 10 años? Pues mira, en Colombia el 80% de las familias viven nosotros somos un país de ciudades, que eso es una fortaleza muy grande. Y somos un país de regiones, y eso también es una fortaleza muy grande para el país. Y yo creo que tenemos que, desde las regiones, mover el país. No que deje de ser un país centralista y más bien que se potencialicen más las regiones y trabajemos en las regiones. En el caso de Amarillo, nosotros estamos en 18 municipios del país. Y de verdad, pues mucha gente, el conflicto interno que hemos tenido en el país, tristemente, hay que mirar lo positivo, es que gente ha migrado a las ciudades y en las ciudades, pues se innova más, se trabaja más y de ahí es donde crece más la innovación y el trabajo. Y yo creo que eso es positivo porque ahí es donde genera el PIB del país, está en las ciudades. Entonces, el desafío grande que tenemos es cómo planeamos estas ciudades para el futuro y que estas ciudades queden bien planeadas. Tenemos una herramienta muy valiosa que son los planes de ordenamiento territorial. Y ahorita van a entrar en revisión 900 planes de ordenamiento territorial en el país. ¿Y cómo logramos que esos planes de ordenamiento pensemos eso en los próximos 50 años? No en los próximos 4 ni 8, ni en una administración, sino que de verdad sea el plan de navegación de las ciudades y no de una administración en particular. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado, de que viene una administración y quieren ponerle su sello, su visión y no una visión compartida de largo plazo. Y yo creo ahí es donde viene el desafío. Y tenemos que hacer una alianza público-privada en la cual el sector privado seamos más propositivos y acompañemos lo público rompiendo esos paradigmas y sentimientos de estar uno prevenido y más bien venga juntos si podemos hacerlo. Porque el sector privado solo no lo puede hacer y el sector público solo tampoco lo puede hacer. Entonces, venga que nos necesitamos los unos a los otros y ver cómo trabajamos en equipo para planear mejor nuestras ciudades y nuestro entorno. Claro, pensar en el largo plazo y no en la orden del día de lo que va pasando con las administraciones locales. Entonces la administración local quiere un sistema de transporte masivo X o Y, o quiere expandir la ciudad o no expandir la ciudad, No, pensemos todos cuál es esa ciudad que soñamos y ese entorno que queremos para todos. Y hemos visto ejemplos muy positivos pues miren en Medellín cómo dio la vuelta a Medellín de lo que estaba Medellín. Miremos el caso de Barranquilla, pues 16 años con una visión de largo plazo de ciudad que empezó con Alex Char. Entonces, muy valioso lo que ha pasado en Barranquilla y yo creo que ejemplos de eso es lo que tenemos que copiar y ver dónde se han equivocado y ver, venga, qué se ha hecho bien
y qué se ha hecho mal, pero yo veo que cuando hay una voluntad de hacerlo, se logra. Y la transformación de Barranquilla ha sido inmensa, lo mismo en el caso de Medellín. Y tenemos que hacer lo mismo en Bogotá, que estamos viendo, y nos toca unirnos, no solo Bogotá región, porque ya Bogotá es un área metropolitana, y ahorita con la conformación del área metropolitana es muy positivo, porque pensemos no cada municipio pensando en lo suyo, sino cómo articulamos dónde hay los núcleos de educación, de empleo, de salud, y que las personas tengan que desplazarse menos. Entonces el concepto de la ciudad de 15 minutos, digo que tenga cerco, entonces eso es muy valioso, porque primero con el tema ambiental y la sostenibilidad, tenemos que pensar que pues el trabajo sea más cerca a su casa, el esparcimiento, los niños, todo eso es mucho más lógico y una ciudad más amable para todos. Claro, mayor calidad de vida y mayor bienestar para todos. Exactamente. Roberto, en línea con eso que hablabas, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrentan las ciudades en términos de planificación y desarrollo urbano? Pues los desafíos es, nuevamente lo que estaba diciendo anteriormente, ¿cuál es esa visión que queremos de ciudad para los próximos 50 años, no para los 4 o 8 o 10 años? Y yo creo que ahí es el desafío más grande, es de que nos atrevemos a soñar en esto y pensar en grande, que a veces en Colombia nos cuesta trabajo pensar en grande y pensamos muy en el corto plazo y no en el largo plazo. Y yo creo que aquí es lo que nos ha faltado, yo que me gusta viajar y ver qué pasa en otras ciudades, sobre todo en desarrollo urbano, y visitando unos Singapur y lo que pasó en Singapur, o vas tú al mismo Shanghai en la China, o lo mismo en Corea, y entonces empieza uno a ver esa planificación, y si lo miras en la China están planeados los próximos 50 años. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo nos cambiamos ese chip, y decimos, venga entre todos, cambiemos esto, y viéramos esa visión. Y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Ahora mencionabas un tema de sostenibilidad. ¿Qué papel está jugando hoy la sostenibilidad en el sector de la construcción y qué se está haciendo desde Amarillo al respecto? Pues mira, la sostenibilidad ya no es una opción, de hecho. Y la sostenibilidad tiene los 3 pilares, que es pues lo social, lo ambiental y lo económico. Y si no pensamos en esos 3 pilares, ¿qué estoy haciendo hoy yo? Todos nosotros, también como empresas, ¿qué estoy haciendo yo? Que va a afectar el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, hoy podemos actuar, lo que hagamos hoy va a afectar el futuro. Y yo creo que ahí la sostenibilidad juega un papel muy grande. En el caso de Amarillo, venimos ya trabajando desde hace ya más de 8 años en esto. Hemos publicado nuestro informe de sostenibilidad desde hace ya 7 años. Y tenemos la Semana de la Sostenibilidad una vez al año, en el segundo semestre. Este año va a estar más enfocado en la biodiversidad y cómo trabajamos en la biodiversidad, y vamos a aprovechar lo de COP16 que va a tener lugar en Cali, vamos a participar, y hemos sido muy propositivos en eso, porque si queremos que las empresas sean sostenibles en largo plazo, pues tenemos, en los entornos donde vivimos y cómo desarrollamos, porque nosotros tenemos como desarrolladores inmobiliarios, porque no podemos vernos solo, en el caso de Amarillo yo no me veo como una empresa constructora, sino una empresa desarrolladora de proyectos, en la cual estamos generando bienestar para todos los grupos de interés. Entonces tenemos que pensar en todo el ecosistema, de quiénes van a vivir ahí, cómo van a habitar, cuidar el medio ambiente, la movilidad, el empleo, el trabajo, la interacción. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, y eso realmente aterriza en una mejor sostenibilidad para el planeta y para todos a largo plazo. Buenísimo, eso nos combina a todos definitivamente, y hay que trabajarlo, y tiene que ser una prioridad en el mundo empresarial. Roberto, para nadie es un secreto que la construcción es un jalonador de la economía, genera empleos, alimenta subsectores dentro de la misma economía. ¿Cuáles son esas responsabilidades y compromisos que tienen ustedes como constructores hacia el país? Pues mira, yo creo que cada vez más ha empezado a pensar uno en el país, porque como digo, uno como empresario pues está pensando en su empresa, tener el mejor equipo de trabajo, los mejores equipos de soporte para todos los colaboradores, todo perfecto en su empresa. Pero si no trabajamos en el entorno, esa empresa puede ser la mejor empresa o la empresa más linda, pero si el entorno está enfermo, pues no funciona la empresa. Entonces yo creo que, y en lo político también, los empresarios hemos sido un poquitico reacios, un poquito a meternos y acompañar, y yo creo que tenemos que meternos más y apoyar esas iniciativas. Nosotros, por ejemplo, pues desde la familia tenemos una fundación que lidera mi esposa, que se llama Rosita, la fundación se llama Origen, en formación de líderes,
y la fundación empezó a cumplir 15 años, empezó formando líderes jóvenes, y después yo viendo lo político oiga, ¿cómo no apoyamos? Hicimos un proyecto piloto en Sabana Occidente en formación de líderes políticos, y cómo les damos las herramientas y los acompañamos, porque hay personas maravillosas en lo público, pero resulta que hay unos pocos que opacan esos maravillosos que hay en la política, y cómo logramos potencializar estos líderes y que estos líderes de verdad nos cambien y realmente logremos lo que queremos como sociedad. Buenísimo. Has hablado de visión, has hablado del liderazgo y hay casos a nivel mundial. Nelson Mandela liderando la transformación en Sudáfrica, Steve Jobs cambiando el mundo de la tecnología. ¿Cuál es esa filosofía y esa visión que te ha acompañado durante todos estos años y que empuja a una compañía como Amarillo con más de 13,000 colaboradores? Bueno, mire, yo creo que esto empezó desde mi hogar, desde mis padres. Mis padres, mi papá médico cirujano y mi mamá una persona emprendedora toda la vida. Ella fue hija única, entonces ella dijo, yo quiero una familia grande, somos 7. Okay. Entonces, y con orgullo digo que los 7 hemos sido exitosos gracias a la formación de mis padres, pero el ejemplo siempre fue el de servir a los demás. Fuimos muy afortunados en poder tener una educación adecuada, en ir a los mejores colegios, las mejores universidades y conocer el mundo, que al contrario tenemos una mayor responsabilidad de dar a los demás. Y yo creo que esa fue como la formación que nos dieron. Y ella, pues, cuando estábamos jóvenes, había un barrio aquí en el occidente de Bogotá que se llamaba Barrio Santa Rosa, que queda al lado del Club de los Lagartos, la avenida Boyacá. Y ella, mi papá iba a jugar golf cuando descansaba y ella resolvía que no le gustaba eso. Entonces nos llevaba y la acompañábamos y ayudó a construir la escuela, a hacer el parque, a ayudarle a las familias, y desde muy joven tuvimos como en la vena del servicio a los demás. Entonces, y fuera de eso, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos hace 53 años, yo tenía 15 años, y cuando me fui a vivir allá, empecé a ver pues todo ese desarrollo que se hace en Estados Unidos y todo, y la calidad y de cómo se hacen las cosas con transparencia y bien hechas, y de ahí de pensar en grande. Entonces, cuando resuelvo regresar a Colombia después de aprender toda esta experiencia, pues digo, oiga, yo tengo, además da más satisfacción que recibir. Porque cuando uno le da a los demás, realmente genera mucho más satisfacción que recibir. Y entonces, como a través de la construcción, que es lo que hacemos, desarrollar proyectos, yo genero mucho valor para todas las partes. Entonces, contratistas, proveedores, familias, inversionistas, todo el mundo está participando y le estamos generando, pero todos estamos trabajando para lo que nuestra visión de compañía y nuestro propósito, porque uno tiene que construir un propósito como empresa, y veníamos como haciéndolo empíricamente todos estos años, y hace el año pasado resolvimos decir cuál es nuestro propósito y pongámoslo en blanco y negro. Y entonces unimos todo el equipo directivo, hicimos un taller y llegamos a la conclusión ya de cuál es el propósito de Amarillo, es decir, nosotros transformamos entornos, porque vamos a un entorno y lo transformamos, después empoderamos la comunidad que va a vivir ahí para que se autogestione y con eso cumplir sus sueños. Entonces Amarillo, ¿qué hace? Transformar entornos, empoderar comunidades cumpliendo sueños. Entonces, eso realmente, cuando yo me levanto todos los días para ir a Amarillo, miércoles le estoy cambiando la vida a alguien. Y cuando llevan esos mensajes que me llegan a veces de agradecimiento, dice uno, bueno, vale la pena, porque pues obviamente ser empresario o emprender, pues es muy difícil. De verdad, no todos nacimos para ser empresarios, ni todos nacimos para ser empleados o colaboradores, pero el que va a ser empresario, pues es difícil y uno tiene que estarse siempre empujando y decir para adelante. Y también hay 2 tipos de personas en el mundo: los que hacen que las cosas pasen y los que dejan que las cosas pasen. Wow, está bueno eso. ¿Me entiende? Sí. Entonces, y yo he sido una de esas personas que quiero que las cosas pasen. Entonces, al contrario, esa adrenalina de uno querer hacer algo es muy importante, porque cuando me siento que estoy dejando que las cosas pasen, me estresa. ¿Me entiende? Entonces, como digo, no estoy haciendo nada. Sí. ¿Me entiende? Entonces me cuesta trabajo a veces desconectarme por eso, porque como que uno tiene que estar siempre hallando. Entonces cuando llego a la casa, que me siento en una silla y entonces a los 5 minutos me levanto y voy a algo y que voy lavo. Entonces, como siempre estar activo. Entonces, pero también tiene uno que tener el espacio para parar, descansar
Y si miramos la pandemia fue muy positivo en ese sentido. La pandemia yo creo que hay que mirarle lo positivo de eso. Íbamos todos en el carro por el carril rápido de la autopista y de golpe le dicen a uno, no, papito, desacelere, va y para el carro. Sí. Y entonces para el carro, ¿y qué? Entonces, y ahí apreciamos más los valores, la familia, los principios, muchas cosas que de verdad a veces en esa velocidad no estamos apreciando. Y yo creo que de eso aprendimos mucho. Y nos llevó también un paso más a la tecnología. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy en día, que ahora se hacen podcasts, se hacen reuniones virtuales, trabajo flexible, que eso es muy valioso, sobre todo para las madres, cabeza de familia o mamás que tienen niños chiquitos, que puedan tener un horario flexible, es maravilloso. Y esas herramientas sirven para hacer seguimiento de tareas. Si uno quiere innovar y quiere compartir, y que eso sí toca un espacio físico donde compartamos, porque eso en 2D no es lo mismo que en 3D. Sí, no. Entonces ahí es donde realmente el ir a la oficina y en el espacio, a mí me encanta venir a la oficina porque pues esto es mi casa, realmente, y mi familia son todos estos colaboradores. Como digo, a mí me toman la foto, pero realmente es el trabajo de muchas personas que hacen que las cosas pasen. Resumiendo, nos dices, hay que tener una visión, hay que tener un propósito, hay que inspirar, hay que guiar a los demás también para que las cosas pasen. Así es. ¿Cuáles crees tú que son esas características que deben tener los líderes de hoy en día? ¿Qué deben tener? Bueno, mira, muy importante la empatía. Yo creo, y lo he dicho muchas veces al equipo, es entre más suba usted en su cargo, más inteligencia emocional tiene que tener. Porque las habilidades técnicas, pues se las enseñan en la universidad, aprende, y es muy valioso porque sin las habilidades técnicas, pues no puede hacerlo. Pero en la medida que sube uno en la organización y llega a ser líder de una organización, tiene que tener mucha empatía y liderar con el ejemplo. Si uno quiere que las cosas se hagan de cierta manera, uno tiene que comportarse de cierta manera. Si uno quiere que las personas lleguen temprano, más vale que sea uno el primero que llegue. Entonces, liderar con el ejemplo. Y otra palabra muy importante, la humildad. Decir, me equivoqué, entender a los demás, escucharlos, motivarlos, empoderarlos, pero acompañar. No decir hagan y después, es que no lo supo hacer bien. No. Entonces, delegar, cuando tiene uno que delegar, y empoderar. Y de verdad, cuando uno empodera de verdad, reta a las personas y saca lo mejor de las personas. Buenísimo. Hablemos un poco de algunos mitos y realidades que hay alrededor de la compra de vivienda, ¿no? El primero es, el colombiano no puede tener una vivienda propia. ¿Qué me dices de eso? ¿Mito, realidad? Bueno, ¿Cómo mira, lo responderías? En Colombia, el 49% de los colombianos viven en arriendo. 49%. Viven en el 49%. Y yo creo que está muy segmentado, pero yo creo que ese dicho del país de propietario es muy importante porque al final del día, el tener vivienda propia puede ser hasta el patrimonio de la familia y hasta una pensión en el futuro. Claro. Entonces, ¿cómo logramos? Y estos programas, lo bueno en Colombia es que desde que Eduardo Pisano de Narváez fue ministro de Desarrollo hace 20 y pico de años, se empezó a construir una política de vivienda en Colombia y cada gobierno fue construyendo sobre lo construido, lo cual ha sido muy valioso. Y de ahí salieron programas como las cuentas AFC que salieron de los ahorros que uno podía invertir en la vivienda, la política de vivienda de interés social, los subsidios a la compra y el subsidio a la tasa de interés. Y nació el programa de Mi Casa Ya, que era una persona que sin Mi Casa Ya pueden comprar o no comprar. Entonces es la diferencia entre tener casa y no tenerla. Entonces esos programas han permitido, de verdad, se volvió una revolución, de verdad, y otros países han venido a mirar qué es lo que hemos hecho, porque este programa que arrancó en el 2015, y llegamos a la pandemia, y después de la pandemia fuimos víctimas del éxito, porque además cuando nos quedamos todos encerrados en la casa, nuestros tres espacios se unieron, el esparcimiento, el trabajo y el hogar. Empezamos a apreciar más el espacio donde estábamos físico, y muchas personas ahorramos, los colombianos, tuvimos tasas de interés históricamente bajas. Sí. Entonces, y en el mundo entero se disparó la venta de vivienda por eso. Bajas tasas de interés, confianza y ahorro.
Entonces, eso disparó las ventas y fuimos víctimas del éxito, que ya no alcanzaban los subsidios, que bueno, eso ha habido varios debates sobre eso, pero ha sido realmente una política extremadamente exitosa para que las familias de verdad puedan tener su casa que antes no tenían. Entonces, pero están las casas de compensación, está el programa Mi Casa Ya, ahora muy valiosos los programas de Bogotá, de Barranquilla, que han sacado, y otras ciudades que han sacado el programa de subsidio para la compra de vivienda para las familias. Y eso de verdad es muy valioso para la familia, porque mi abuela tenía un dicho, decía: mijito, tener casa no es una gran riqueza, pero no tenerla puede ser una gran pobreza. Y en el hogar es donde realmente confluye y se construye la familia. Sí. Entonces, el tema de la vivienda de verdad es muy satisfactorio, y de verdad que nosotros seamos parte de cumplirle los sueños a estas familias colombianas es lo que más nos emociona a todo el equipo de Amarillo. Buenísimo. Otro mito: con estas tasas tan altas es imposible acceder a un crédito hipotecario. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, como te estaba contando de la pandemia, tuvimos tasas de interés históricamente bajas, los colombianos nos ahorramos. Yo he pasado ya 7 crisis del sector de la construcción. Me tocó en Estados Unidos y me ha tocado en Colombia, la crisis de finales de los 90, de la crisis, no he hecho varias diferentes crisis, pero la más dura que me tocó a mí arrancando mi carrera profesional fue en el año 82 en Colombia. Y en esa época, ¿qué pasaba? Que como teníamos altas inflaciones y altas tasas de interés, lo que pasaba es que los constructores construían y después vendían. Entonces se generan inventarios y después otra vez para abajo, y para arriba y para abajo. Y después ya cuando te decía en la época de finales de los 90, cuando estuvo Eduardo de ministro y empezamos a construir la política de vivienda, fue primero prevendemos y después construimos. Y ya con las tasas de interés más bajitas, pues esto empezó a moverse. Pero lo que más mueve la vivienda es la confianza y las bajas tasas de interés. Y cuando una tasa de interés o una cuota de un crédito se asemeja al pago de un arriendo, pues es mejor pagar una cuota a un banco, claro, en el crédito hipotecario, y no pagar un arriendo porque el arriendo se fue. Sí. Lo otro, vas ahorrando, cada mesecito vas ahorrando un pedacito, y la vivienda se te valoriza, porque la vivienda históricamente se mantiene con la inflación. O sea, el activo, y mira recientemente, si tienes que invertir en acciones o en finca raíz o en negocios, históricamente la finca raíz está por encima siempre. Ha tenido ciclos de para abajo y de para arriba, sí. Hemos tenido ciclos más difíciles, y si miramos ahorita recientemente, tuvimos la pandemia espectacular, y después se nos alinearon los astros totalmente al revés. Alta inflación, incertidumbre, altas tasas de interés, me he hecho todo al revés. Y ahorita aplaudo y felicito, Bancolombia fue el líder en anunciar la bajada de las tasas de interés, ya bajó al 10%, lo mismo hicieron los otros bancos. Entonces, pues ya con una tasa de interés ya a ese nivel, pues con inflaciones que están pues en el 7%, la tasa de interés del 10%, pues es perfecto. Entonces, al contrario, la tasa del Banco de la República está por encima del 10%. Entonces, al contrario, los bancos están haciendo un gran esfuerzo para realmente llegarle a las familias colombianas, porque obviamente la inflación no se va a quedar arriba y las tasas del banco tampoco se van a quedar arriba, pero el que separa hoy una vivienda que le vamos a entregar en 1 año o 2 años, pues obviamente va a tener tasas de interés más bajas. La finca raíz no se ha valorizado al nivel, porque como tuvimos una desaceleración, pues no ha subido al nivel de lo que ha subido. Pues si miramos los salarios, el salario mínimo subió en los últimos 2 años y medio, 3, 38%. Eso no ha subido el valor de la vivienda. Entonces, al final del día, es de los mejores momentos para comprar vivienda, que es ahorita. Entonces, tasas de interés hacia la baja, precios estables. Entonces, yo creo que es de los mejores momentos para comprar vivienda. Perfecto mensaje para ese 50% que todavía no es dueño de vivienda. Y el que tiene vivienda, que quiere una mejor vivienda, también hace un step up, ¿no? Sube, porque a veces, y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en proyectos nuestros, hemos tenido familias que nos han comprado 8 veces. Entonces arrancaron con un apartamento chiquito, después uno más grande, después otro más grande, hasta llegar a una casa en Chía, por ejemplo, en Fontanar. Entonces, y vi una persona que compró un bis y hoy vive en Fontanar. Wow. Sí, entonces una historia de cómo fue creciendo su familia y cómo fue creciendo él profesionalmente con su familia a llegar a adquirir una casa que era lo que quería para él y sus hijos. Entonces, eso es realmente cumplir el sueño de una familia. Alineado con el propósito que tiene. Exactamente. Muy bueno. Otro mito: las personas que ganan el salario mínimo no pueden comprar vivienda.
eso no es cierto, porque con este programa que te estoy diciendo, que puede ser un empleado formal que trabaja en una empresa que está afiliada a una caja de compensación, pues tiene la posibilidad de tener el subsidio con la caja de compensación. Pero si no, si es independiente o puede acceder, y lo mismo los empleados formales también pueden acceder al programa de Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, que es subsidio a la compra y subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario, que le puede bajar el valor del crédito hasta 5 puntos en la tasa de interés. Wow. Entonces eso, una familia que gana de 0 a 2 salarios mínimos y hasta 4 salarios mínimos puede comprar. Entonces una persona que gana, pues el hogar que los dos ganan, si gana cada uno un salario mínimo, perfectamente puede comprar una vivienda hoy con este programa. Entonces es muy valioso. Entonces, como te digo, eso puede al contrario ser el ahorro de la familia en el largo plazo. Bueno, Roberto, pues gracias, porque hay muchos mitos y realidades alrededor de esto, y con todo lo que nos dices, incentivas y ayudas a que tome uno como seguridad porque así se puede. Sí, sí. Y están las herramientas y hay que buscarlas para poder acceder a la vivienda propia. Entonces, correcto. Muchas como gracias les por digo esos a muchos consejos. a veces, como les digo a muchos a veces, y empiezan a separar la vivienda y se preocupan un poquito, ¿será que puedo pagar? Que el crédito. Le dije, mire, lo peor que le puede pasar es que se valorice y después lo vende y ahí tiene su patrimonio. Entonces eso es lo peor que le puede pasar. Sí, no. Entonces, al final del Sí. día es una inversión segura y de verdad como un activo refugio, porque es que los ladrillitos están ahí. Total. Entonces ahí los puede tocar y ahí está. Que hay épocas de más baja y suba, sí, pero en el largo plazo se mantiene con la inflación o por encima. Total. Bueno, Roberto, pasemos a un plano mucho más personal. Hablemos de ti. Cuéntanos algo que nunca harías jamás. Bueno, no, pues no hablar con la verdad. Mejor dicho, como digo, la verdad es deliciosa porque no hay que acordarse de nada. Entonces, y todo se sabe. Y eso fue un dicho que me dijo mi madre también pequeño, que me dice, mijito, si no quieres que se sepa, ni lo digas ni lo hagas, porque todo se sabe. Entonces, al final del día, es mejor y uno está más tranquilo. Entonces, yo creo que eso fue una enseñanza del hogar, de hablar siempre con la verdad. Y para mí ha sido muy valioso. Y aquí en la organización lo hemos imprimido mucho. Y como digo, si nos vamos a morir, enfermémonos de una vez. Mejor dicho, si nos vamos a morir, enfermémonos de una vez. Quiere decir, si hay algo grave, pues contémoslo y venga, nos ocupamos. No importa si es muy dura o no, Pero hablemoslo. tomemos la decisión, hablémonos y actuemos. Porque, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, momentos difíciles, porque pues, pero ya pues estamos viendo un panorama con bajas tasas de interés, con todas estas cosas, pero todavía sigue habiendo incertidumbre. Entonces, ¿cómo logramos romper eso y pensar es en el largo plazo? Y pensar, oiga, venga, ¿qué va a pasar en tantos años? ¿Qué me va a pasar profesionalmente? Sigamos trabajando y pensar es en el largo plazo. Y yo comparo eso con navegar, porque a mí me gusta navegar, me gustan los botes. Y si tú estás en la mitad del mar, tú tienes que saber claramente para dónde vas. Porque si usted mira, si empieza a mirar que la ola para allá o no sé qué, pues está perdido. Entonces, al final del día, como tapa los oídos y no oír el ruido que está de fondo, Buenísimo. y tratar de mitigar el ruido de fondo y pensar realmente cuál es mi objetivo. Porque siempre van a haber momentos difíciles y incertidumbre. Y el mundo ha sido así siempre. Hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido de todo, ha pasado en el mundo. En Colombia, que hemos vivido varias crisis de seguridad, crisis de financieras, de todo hemos vivido en Colombia, pero al final del día hay mucha resiliencia. Los colombianos somos personas emprendedoras y empujadas y echadas para adelante. Y yo creo que tenemos es que pensar, venga, mire el vecino y venga, trabajamos por lo que queremos. Buenísimo. Sé que eres una persona siempre con pensamiento positivo y siempre con ganas de lograr las cosas, Claro. y lo que te propones. Y cuando llegan las cosas negativas, por algo llegan, y hay que mirar la parte positiva. ¿Por qué me pasó eso? De golpe yo no estaba viendo algo y venga, ¿qué me enseñó y qué aprendí de eso, de esa experiencia? Entonces, y siempre en todo lugar, en el hogar o en el trabajo, vamos a tener momentos difíciles, dolorosos y también muy exitosos. Entonces, y yo hablo del éxito también, para complementar lo que me preguntabas antes del liderazgo, es que el día que uno se la crea, se acabó. De hecho, el día que uno se la crea que es el chacho, hasta ahí llegó. Entonces, Humildad. vuelvo en la tierra. Empieza en la tierra. Súper. Roberto, una serie, película o libro que nos quieras recomendar. Bueno, yo he leído a un
profesor de la Universidad de Stanford, que se llama Jim Collins. Jim Collins ha escrito varios libros, porque a mí me gustan los temas de gerencia y de ejecución. Y entonces él escribió un primer libro que estudió varias empresas de la Bolsa de Nueva York y escribió Build to Last, o sea, una compañía que crece para mantenerse. Entonces después le cuestionaron, bueno, mantenerse, pero ¿qué? Entonces escribió otro libro que se llama Good to Great. Entonces las que son buenas, pero ¿por qué se destacan más y son más exitosas que sus competidores? Y después vino la crisis de financiera del año 2008, y entonces le dijeron, bueno, y usted ahí dijo que había unas exitosas y unas se totearon. Entonces dice, how the mighty fall. Entonces, ¿por qué los excelentes fallan? Sí. Y vuelvo al tema. Cuando uno se la cree y se vuelve cómodo, ahí es cuando empieza todo el sistema a colapsar. Entonces, pero el último libro es el que más me gusta, que se llama Great by Choice, o excelente por decisión. Okay. Entonces, las empresas que queremos ser excelentes por decisión. Y yo creo que eso lo aplicamos en Amarillo todos los días, queremos ser los mejores. Los mejores nosotros, no es que seamos mejores que los demás, pero ¿cómo podemos ser mejores nosotros como empresa? En todo sentido. Y yo creo que, y ahí venía un listado de los no negociables. ¿Y cuáles deben ser esos no negociables? Que yo no me salga de ahí. Entonces, eso es bien importante, y nosotros tenemos aquí los no negociables que hemos escrito igual, de qué medidas debemos tomar para ser más cuidadosos si no nos pasan ciertas cosas. Buenísimo. Roberto, un secreto financiero que nos quiera revelar. Secreto financiero. Comprar vivienda y ahorrar. De verdad. Lo digo de verdad. Tiene ahorritos, guárdelos en vivienda. Claro. Me he dicho, la finca raíz siempre va a estar ahí. Entonces, si yo tengo unos ahorritos y lo pongo a renta, pues me puedo comer toda la renta y mi activo se valoriza. Totalmente. Y en el largo plazo, y ahí se llama una cosa, ubicación y calidad. Entonces, si es un buen proyecto, bien ubicado, con alta calidad, le va a ir bien. Entonces, para mí, ese es el mejor secreto financiero. Muy bien. Anoten ahí ese secreto financiero que está buenísimo. Sobre todo ese 50% que todavía no sabe si comprar o no. Exacto. Ahí tienen ese secreto. Roberto, muchísimas gracias por este espacio, por tu elocuencia, por tu humildad, por contarnos de alguna forma qué es lo que están haciendo en Amarillo, visión y liderazgo, esos rasgos de liderazgo que tienes y compartes con nosotros. De verdad que me siento orgulloso de poder compartir este espacio contigo y de pensar en que se está pensando en grande y se está pensando en visión y liderazgo y proyectos para construir país, que es lo más importante. Así es. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Se vienen unos episodios buenísimos, no se los vayan a perder. Síganos en nuestras redes sociales y acuérdense que aquí estamos como en casa. Chao. Como en casa, con Amarillo, donde charlar, aprender y crecer es sencillo. Es sencillo. Es sencillo.